el corazón militar de la máquina de guerra nazi. Este búnker era el centro neurálgico de Hitler. Una ciudad de hormigón y acero diseñada para dirigir a millones de soldados. Para controlar un enorme imperio. Y dirigir una guerra mundial. Alemania como máquina militar ahora es completa y totalmente imparable. Una base construida para ocultar a los líderes del Tercer Reich. Esta gigantesca megaestructura es un enorme nido de nazis. Y construida a escala para igualar las ansias de poder de Hitler. Impresionante, absolutamente impresionante. Esta es la historia del centro de mando del Tercer Reich y cuartel general más secreto de Hitler, la guarida del lobo. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial encargados por Hitler para asegurar la dominación del mundo han sobrevivido, y son oscuros recordatorios de las fanáticas aspiraciones militares del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 2, la guarida del lobo. 20 de julio de 1944. Hitler se aísla en su complejo de búnkeres de 2,5 kilómetros cuadrados mientras sus ejércitos alemanes efectúan la retirada. Mientras su poder sobre Europa se debilita, se refugia en su base de hormigón. Su paranoia aumenta y un grupo de rebeldes alemanes planea conseguir que los búnkeres de la guarida del lobo se vuelvan contra él. El arqueólogo del campo de batalla, el Dr. Tony Pollard, está explorando las increíbles ruinas del cuartel general ultra secreto de Hitler. Este búnker es gigantesco. Surge del bosque como si fuera un templo maya. El complejo no paró de crecer entre 1940 y 1944. Este sitio se amplía, se modifica, se fortifica todavía más. Y Hitler tenía la paranoia de que le atacarían aquí, sobre todo desde el aire. Hay muchas fases de ampliación en las que se echó más hormigón, y las paredes se hicieron más gruesas y los techos también. Y podemos observar pruebas de todo eso aquí. Este laberinto de hormigón fue el hogar del Führer. Es raro pensar que Hitler durmió aquí. Y diseñada hasta unos límites insospechados. Debe ser totalmente autosuficiente. Están construyendo una ciudad dentro de un pantano. El origen de este cuartel general se remonta a los primeros días de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos de Hitler cruzan la frontera de Polonia. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Los alemanes se enfrentan a una nación débil en el aspecto militar. Lo que estamos viendo son imágenes de los Stukas volando sobre Varsovia e hileras de camiones semioruga, coches armados y tanques. Este rápido éxito hace que Hitler se convenza de su propia genialidad militar y empieza a ignorar los consejos de los generales de su ejército. El profesor Steven Remy es experto en la Alemania nazi. Hitler no confía en sus generales. Teme que su lealtad esté con el antiguo Estado alemán, que él y los nazis derrocaron. Los soldados alemanes veteranos tradicionalmente son aristócratas de clase alta y muchos desprecian al Führer. Una de las razones por las que muchos de los oficiales veteranos desprecian a Hitler es porque saben que en la Primera Guerra Mundial nunca pasó de cabo, porque es de clase obrera y porque únicamente está lleno de esnobismo. Hitler se está volviendo paranoico. Cree que la única forma de tener controlados a sus generales es liderándolos desde el frente. Abandona la seguridad de Berlín y se dirige a la zona de guerra de Polonia, en su tren diseñado especialmente. Su tren es, hasta cierto punto, el centro neurálgico del esfuerzo de guerra, porque es el Führer, es el líder y todos deben acudir a él. 2 locomotoras aerodinámicas tiran de un convoy de 15 coches.
A la cabeza y a la cola del tren hay vagones para el fuego antiaéreo. En el centro está el coche privado de Hitler, seguido por la unidad de conferencias de guerra. Hitler está decidido a dirigir la guerra personalmente. A Hitler no le importa lo problemático que sea para el resto del mundo que él quiera estar en su tren. Los soldados tienen que abandonar el campo de batalla y viajar por todo el país en avión o en coche para poder ser arengados por él. Polonia es conquistada el 6 de octubre de 1939. Es una victoria aplastante. El próximo objetivo de Hitler es Francia y después Gran Bretaña. Los sofisticados aviones y bombas de los aliados hacen que su tren sea vulnerable pero Hitler sigue queriendo estar cerca del frente, así que exige la construcción de un nuevo cuartel general. Ordena la construcción de una nueva base cerca de la frontera belga con el nombre en clave Nido del Águila o Felsenest en alemán. Lo único que quedan son fotografías y escombros. Patrick Berry, exoficial de la Armada Británica y experto en fortificaciones, descubre las ruinas escondidas del primer búnker de Hitler. Esto es el Felsenest. Ha sido completamente descuidado, olvidado e ignorado durante los últimos 70 años. Detrás de los árboles están las ruinas del primer cuartel general que Hitler tuvo durante la guerra. El Führer está protegido por dos anillos de alta seguridad rebosantes de puestos de control y de soldados. El anillo interior es el corazón del lugar. Dos búnkeres con cabañas de madera adyacentes se construyen para Hitler y su séquito. Hitler llega al Felsenest el 10 de mayo de 1940. Ordena el ataque al oeste de Europa durante el viaje. Por la mañana temprano, la invasión alemana comienza. Este búnker era el centro neurálgico de Hitler. Desde aquí ordenó la invasión del oeste de Europa. El búnker era conocido como el edificio K y estaba formado por 5 habitaciones pequeñas nombradas de la A a la E. La habitación A es el despacho de Hitler. Su habitación solo mide 1 metro cuadrado. El personal de Hitler ocupa el resto de las habitaciones. Con 1,5 metros de hormigón armado y enterrado bajo tierra para tener más protección. Este es el techo del búnker de Hitler. Hitler teme un ataque. Ordena que los búnkeres se diseñen para aislarle del mundo exterior. Hay 3 tuberías que proporcionaban la ventilación que necesitaba el búnker. Y evidentemente bajo tierra es necesario tener aire fresco, pero también es necesario estar protegido del gas. Las puertas están selladas y hay unos filtros especiales para purificar el aire en caso de un ataque gaseoso. Esto tiene que ver con la experiencia personal de Hitler durante la Primera Guerra Mundial, cuando el gas era un asesino en potencia. Y luego está el hormigón, que seguramente fuera la mejor protección que había si uno estaba luchando desde las trincheras. Este búnker tiene la firma de Hitler por todas partes. Hemos obligado al enemigo a retirarse de nuestras fronteras. El búnker protege al Führer de la guerra, pero al mismo tiempo también le aísla de sus generales. Su creencia en su propia genialidad aumenta. El estilo autoritario de Hitler le obliga a negarse a delegar poder en cualquiera de sus generales. Al sepultarse a sí mismo en este búnker de hormigón, Hitler está diciendo básicamente que no admite otras opiniones. Hitler da la mayoría de las órdenes desde una cabaña informativa cercana. Esto no parece gran cosa, pero en 1940, al cruzar la puerta, habríamos entrado en el epicentro de la máquina de guerra del Tercer Reich. Estos viejos edificios son muy importantes históricamente, porque dentro de estas paredes Hitler informaba a sus generales sobre lo que estaba pasando en la invasión de Francia. Los triunfos se suceden, y el ejército de Hitler deja atrás el cuartel general y se dirige al oeste de Europa.
El 6 de junio de 1940 el avance ha sido tan rápido que el Felsenest ahora está muy lejos del frente. Menos de 3 semanas después, Francia se rinde. Hitler está triunfante. La campaña francesa es otra aplastante victoria militar. En opinión de Hitler, su idea de dar órdenes desde el frente dentro de refugios de hormigón está más que justificada. El Felsenest ha demostrado su valía. Hitler siempre se vio a sí mismo como un líder militar, y si ya lo creía en 1939, en junio de 1940, cuando Francia se rinde, su ego se duplica. Es difícil hacer el hincapié suficiente en la enormidad de este éxito. Hitler ahora ha duplicado el tamaño de su imperio nazi. Los oficiales del frente están impresionados por sus habilidades militares. Uno de esos oficiales es el aristócrata católico de 32 años y padre de 5 hijos, Klaus von Stauffenberg. El trasfondo de Stauffenberg es clarísimamente aristocrático y uno pensaría que tendría sus sospechas respecto a Hitler, pero en realidad le cae bien. La razón por la que gran parte de la élite aristocrática militar se arrastra ante Hitler es porque le ha devuelto el orgullo al pueblo alemán. Como muchos alemanes, von Stauffenberg apoya totalmente la guerra y está impresionado por las supuestas destrezas militares de Hitler. A los soldados les gusta ganar. Los bombarderos lo sacarán del bosque. Si atacamos rápido, podemos acabar con la turba. Parece bastante increíble. Y todo el mundo piensa que Alemania es una máquina militar total y completamente imparable. También creen que Hitler es un gran líder bélico, y el que más lo cree es el propio Hitler. Julio de 1940. Hitler ha conquistado el oeste de Europa desde centros de mando especializados y su próximo cuartel general ampliará el concepto a una enorme escala. Hitler está convencido de que los centros de mando en el frente son esenciales para triunfar. Y ahora mira hacia el este, hacia Rusia. 1940. Alemania tiene un tratado de paz con Rusia, pero Hitler ha estado al acecho desde el principio. Cree que la conquista de Rusia le dará a Alemania enormes territorios nuevos. Hitler planea una invasión épica con 4 millones de soldados en un frente de 3.000 kilómetros. El ataque recibe el nombre en clave de Barbarroja. La operación Barbarroja es una operación militar nunca antes vista. Su escala es absolutamente gigantesca y eso requiere muchísima coordinación. Así que Hitler quiere un centro de mando lo más cerca posible del frente, aunque sin poner en peligro su vida. Para el inminente ataque, Hitler necesita una base lo más al este posible. Escoge un lugar cerca de la ciudad de Rastenburg, en el este de Alemania. Felsenest es su nombre en clave. La idea es traer a todas las ramas de las Fuerzas Armadas cerca del centro de mando de Hitler. Esto enfatizará la prominencia de Hitler como centro de poder, de planificación y de control. El terreno que rodea la base dificulta un ataque. Este lugar cercano a la frontera rusa fue el lugar elegido por Hitler para su centro de mando del este. Es una tierra dominada por bosques y lagos, pero también está llena de pantanos. Para cualquier ejército habría sido una pesadilla atacar aquí. Los pantanos hacen que construir búnkeres subterráneos sea extremadamente difícil. En el otoño de 1940, Fritz Todt, el líder del grupo nazi de construcción Todt, se encarga del proyecto personalmente. Decide que unas estructuras altamente reforzadas sobre la tierra son la solución. El presupuesto es de 36 millones de Reichsmarks, lo que equivaldría a la increíble cifra de 250 millones de dólares. Pero es esencial que este trabajo se lleve a cabo en secreto, porque si los rusos descubren lo que está pasando, será un auténtico desastre. Sorprendentemente, el lugar elegido está directamente debajo de la ruta diaria de un avión que va de Moscú a Berlín. El bosque propicia que no sea descubierto.
El trabajo en la guarida del lobo empezó en el invierno de 1940. El proyecto requirió hasta 50.000 trabajadores que trabajaron bajo unas condiciones increíblemente difíciles. A la gente de la zona se le dijo que iba a ser una nueva planta química. Lo que no sabían era que el resultado final sería una de las megaestructuras más audaces de los nazis. Los soldados instan a los trabajadores alemanes a mantener la seguridad del proyecto ultrasecreto. Mientras se construye el búnker, Hitler sigue utilizando su tren, pero no deja de pensar que van a atacarle desde el aire. Al mismo tiempo que se construye el nuevo complejo de búnkeres del Führer, Hitler también se empeña en construir una serie de túneles para esconder su tren, para que pueda estar a salvo y también para que pueda estar todavía más cerca del frente. Uno de los refugios en la ciudad polaca de Stepina todavía se conserva. Es capaz de soportar cualquier ataque, como explica el experto en túneles Maciej Piekos. El tren podía esconderse aquí, en Stepina, y estar a salvo de cualquier ataque aéreo o químico, gracias a que el interior está cerrado herméticamente. En el verano de 1940, casi 6.000 esclavos polacos empezaron a construir el túnel de 400 metros de largo. Sobre nosotros hay paredes de 3 metros de grosor, hechas de hormigón armado. El interior de la pared está lleno de toneladas de acero blindado, lo que hace que sean capaces de soportar ataques y explosiones de bombas de hasta media tonelada. A pesar de haber tardado todo un año en construir el enorme túnel, Hitler solo lo utiliza una vez durante la guerra para celebrar una reunión con el dictador italiano Benito Mussolini. En el verano de 1941 terminan los preparativos para el golpe maestro de Hitler, la invasión de Rusia. Y el centro de mando definitivo del Führer está listo para ser ocupado. El 22 de junio de 1941. Alemania invade Rusia. Dos días después, Hitler llega a su nuevo centro de mando. Su nombre en clave militar es Lobo, por eso decide llamarlo la guarida del lobo. La guarida del lobo representa un espectacular cambio de escala respecto al Felsenest. Es unas 8 veces más grande. Podemos ver las defensas naturales, árboles, ciénagas, pantanos, lagos y las construidas por el hombre. Hay 3 capas de defensa. Una pista de aterrizaje y vías se construyen para el avión y el tren del Führer. Y el complejo de 4 kilómetros cuadrados está rodeado por 54.000 minas. Expandiendo el prototipo del Felsenest, la base tiene 3 anillos de seguridad concéntricos rodeando el centro de mando de Hitler. Cientos de tropas de los guardaespaldas personales de Hitler patrullan por el bosque día y noche. Mirad esto. Actualmente solo es un agujero en el suelo, pero en su momento fue una trinchera cavada por los soldados para que cupieran 2 ametralladoras. Y veo que delante de mí hay otra, a unos 3 metros de distancia. Es exactamente igual, y allí hay otra más. Evidentemente serían más profundas durante la guerra, pero todavía las podemos ver. Rusia se viene abajo durante las primeras semanas de la invasión. El frente se aleja bastante de la guarida del lobo. Hitler se siente seguro en su base nueva y está tan confiado con su victoria que decide no avanzar con las tropas. Y ese es un grave error. La distancia del frente y de sus generales hacen que se quede desconectado y que empiece a tomar decisiones erróneas. En septiembre de 1941 ordena a sus generales que detengan el avance en Moscú y que ataquen otras ciudades rusas. La invasión se detiene con consecuencias devastadoras. Hitler se está volviendo cada vez más desconfiado y hace que la toma de decisiones sea personal. Decidido a eliminar a los rusos, Hitler ordena el asesinato de millones de civiles.
Muchos soldados alemanes opinan que la orden es inmoral y deshonrosa. Klaus von Stauffenberg, de 34 años y católico devoto, es uno de ellos. En mayo de 1942, dividido entre su lealtad hacia Alemania y su sentido del honor, decide que la megalomanía de Hitler es el mayor enemigo. La dimisión supondría la muerte, así que decide conspirar en secreto contra el Führer. En verano, los ejércitos de Hitler empiezan a retirarse perseguidos por las numerosísimas fuerzas armadas rusas. La verdad es que Hitler mordió más de lo que podía digerir con la Unión Soviética. La paranoia de Hitler aumenta y se aísla todavía más fortificando la guarida del lobo. 1500 tropas ahora patrullan por la zona y docenas de edificios adicionales se añaden por todo el lugar. Hitler es el cabeza del imperio nazi. Ninguno de sus generales se atreve a cuestionarlo. Todas las operaciones giran en torno a él, pero su comportamiento es cada vez más excéntrico. Hitler se levanta tarde, a las 10. Las conferencias tienen lugar cuando él quiere, independientemente de la situación militar. Tenía sesiones después de comer, durante un par de horas, en las que hablaba de la situación con sus generales. Luego paraba durante 1 hora y media y después 2 horas más por la noche. Pero el resto del tiempo lo pasaba relajándose o incluso entreteniendo a sus acompañantes con sus largas diatribas. En Stalingrado, las fuerzas alemanas libran sangrientas batallas en la ciudad. En la guarida del lobo, Hitler exige que su personal asista a fiestas vespertinas en un salón de té construido especialmente. Mirad, ya no queda gran cosa aquí. Pero es la primera vez que veo baldosas de cerámica en este lugar. Este es el lugar en el que estaba uno de esos salones de té. Y esto tuvo que ser o un aseo o una cocina, lo que uno asociaría con un salón de té. 300.000 tropas se mueren de hambre en Stalingrado. Pero Hitler rechaza los informes que interrumpen su planificación, independientemente de las consecuencias. Resulta increíble imaginarles sentados ahí, pasando el rato, cuando fuera de su burbuja se estaba desatando el caos. Desesperados por mantenerse cerca del centro de poder, los líderes nazis se apresuran a construir sus propios búnkeres alrededor del de Hitler. Los jefes del ejército de Hitler querían estar cerca de él. Así que Jodl, Keitel, Göring y compañía construyeron búnkeres en la guarida del lobo. Me gusta imaginarlos fardando de búnker. El mío es más grande que el tuyo. Pero lo que era en realidad era una monstruosa megaestructura, un enorme nido de nazis. El líder de la Luftwaffe, Hermann Göring, construye un búnker de 5 metros cúbicos. Dentro, un armazón de hormigón de 10 metros de alto está protegido por una capa de arena diseñada para absorber una posible explosión. Ha sobrevivido y está en bastantes buenas condiciones. Esto es interesante. Vemos que hay una pared ventilada a este lado del búnker. Y eso es para proporcionar protección adicional en caso de bomba. Este hueco disiparía la onda de presión. Casi el 95% de esta enorme estructura está hecha de hormigón armado, y el espacio para vivir en el interior es mínimo. Vaya. Estoy en el tejado del búnker personal de Göring y está rajado. Parece una nave espacial que se ha estrellado. Sobre el búnker hay 2 puestos de tiro.
Hay una plataforma circular de hormigón en la que se habría apoyado el arma. Podemos ver los agujeros para los pernos de montaje. Es una torreta de pesado hormigón con orificios a los lados en los que habría estado almacenada la munición. Una posición defensiva para protegerles de los ataques por tierra está encarada hacia el bosque. Lo que tenemos aquí es un tipo de fortificación muy simple, muy típicamente alemán. Es una torreta Tobruk, y me complace mucho ver que todavía tiene su montura, porque esto debió de tener una ametralladora montada sobre este raíl, y aquí habría dos hombres, uno para manejar la ametralladora y otro para cargar la munición. Y el arma habría girado 360 grados gracias a este anillo de hierro. Los búnkeres gigantes son visibles incluso desde el bosque, así que se utiliza un ingenioso camuflaje. Lo que seguramente hicieron fue coger redes de camuflaje con hojas artificiales y engancharlas en estas anillas de los techos hasta los árboles, para que la estructura se integrara en la vegetación natural. Febrero de 1943. Alemania es derrotada en Stalingrado. En julio, Hitler ordena rápidamente un contraataque desde su búnker en la guarida del lobo. No resulta, y Alemania se encuentra más amenazada que nunca. Hitler es completamente responsable del fallo de Barbarroja. No estaban preparados, no tenían suficientes soldados. Fueron demasiado lejos. Todo fue idea suya y fue un gran error. Por primera vez, el lobo es vulnerable dentro de su guarida. El aislamiento de Hitler en su complejo de búnkeres le ha llevado a tomar una serie de terribles decisiones militares. Alemania está bajo amenaza. La paranoia del Führer se basa en su miedo a un ataque aéreo. Ordena la construcción de un nuevo y enorme búnker para él. A finales de 1943, Hitler pasa cada vez más tiempo en la guarida del lobo, hasta el punto de que esa es la única parte de Alemania que reconoce. Y en aquel momento decide introducir una nueva fase de modificaciones al lugar que incluye diseños hechos por él mismo para su refugio personal. Empieza la construcción de una estructura enorme de 60 metros de largo y 36 metros de ancho. 7 metros de hormigón divididos por una capa de arena rodearán al Führer por todos los lados. Dentro, el espacio vital de Hitler será una diminuta habitación de 3 por 3,5 metros. Su equipo está atónito con la escala del trabajo de construcción. Es increíble lo que han conseguido en tan poco tiempo. El búnker personal de Hitler es el edificio más grande del lugar. Y al verlo, podemos entender por qué los contemporáneos lo comparan con una tumba egipcia. Sobre todo si echamos un vistazo dentro, porque podemos ver lo gruesas que son las paredes. Creo que esto es un reflejo de su estado mental. La guerra empezaba a volverse en contra de Alemania y él empieza a aislarse cada vez más. Creo que esto es una especie de manifestación de ese declive. Aunque su disposición exacta nunca se ha verificado, el búnker contiene una serie de pasillos y de habitaciones pequeñas. Esto es absolutamente increíble. He encontrado la forma de entrar en la parte de atrás del búnker antiaéreo de Hitler. Mirad, solo es hormigón, pero casi parece geológico. Lo increíble es que en ese nivel estaría la habitación.
Podemos ver los fragmentos de una habitación. Y todo lo que hay sobre mí, a unos 8 metros de altura, más o menos, no sabría decirlo con exactitud, pero es muy alto, está la parte superior de la estructura. Todo eso es techo. Y tiene una diminuta vivienda debajo. Creo que lo que estamos viendo aquí, vemos unas vigas que caen desde el techo. Y creo que puede ser un techo en 2 niveles con un espacio abierto, con una grieta entre ellos, sostenida por estas vigas, y que habría proporcionado protección extra en caso de que una bomba cayera por arriba. Disiparía la onda expansiva. Esto da una muy buena idea del modo en que esta cosa supuestamente iba a funcionar. Pero es impresionante, totalmente impresionante. Esta última construcción de la guarida del lobo utiliza un material desesperadamente necesario para el esfuerzo de guerra. Se usó el hormigón suficiente para construir 3 veces y media el Empire State. Las monstruosas fortificaciones solo sirven para que Hitler se aísle todavía más de la realidad. Sigo abriéndome paso por los restos del complejo de búnkeres de Hitler. Y la escala de esta construcción es impresionante. Desconfía tantísimo de la gente que hace una lista de las personas que tienen permiso para venir a comer con él. Y eso es una muestra de su creciente paranoia y aislamiento. Ese aislamiento de la guerra ha provocado que Hitler tome espantosas decisiones militares. Von Stauffenberg ha experimentado los resultados personalmente, perdiendo una mano y un ojo en la batalla. Él y una red de simpatizantes planean la caída del Führer. Hay que elegir entre 2 males, la acción o la inactividad. Primero y ante todo es un soldado y tiene un sentido del honor. Y lo que ve en el frente del este, esas atrocidades, le impresionan mucho. No se puede ir por ahí asesinando en masa a la gente. Eso no era parte del trato, y por eso está más decidido que nunca a derrocar a Hitler. La guerra se está perdiendo, y von Stauffenberg está convencido de que Alemania solo puede salvarse si Hitler muere. Sinceramente creo que Dios me ha asignado esta misión. Y pienso entregarme a ella por completo. Debemos reunir información sobre las fuerzas militares del área de Berlín. Quiere un tratado de paz con los aliados que dé a los alemanes el control de Alemania, que deje el país sin ocupar y que acabe con el partido nazi. Stauffenberg necesita un plan para derrocar al Führer, pero acceder a él es prácticamente imposible. Hitler está altamente protegido y es extremadamente difícil tener la oportunidad de matarle estando cerca de él. Mientras la guarida del lobo crece, Alemania se encoge por el avance de los rusos. ...6 de junio de 1944, día D. Los americanos y los británicos llegan a Francia. Es un golpe decisivo para Alemania. La derrota es inminente. Von Stauffenberg debe encontrar la forma de matar a Hitler antes de que destruyan Alemania. El problema de Stauffenberg es que Hitler cambia continuamente sus planes de viaje en el último momento y ha evitado numerosos intentos de asesinato gracias a eso. Así que Stauffenberg necesita alcanzarle en un lugar fijo. A pesar de la impresionante seguridad, von Stauffenberg decide que la guarida del lobo es el único objetivo viable. Planea volver el aislado centro de mando en contra del Führer. Pero hay otro problema. Stauffenberg está excluido del círculo íntimo de Hitler hasta mediados de julio, cuando recibe una noticia extraordinaria. Von Stauffenberg es ascendido a un puesto en el que tiene permiso para asistir a las conferencias de Hitler en la guarida del lobo. Ahora Stauffenberg tiene el acceso que necesita. Decide llevar a cabo el ataque personalmente y detonar unos explosivos durante una reunión con Hitler.
El plan se basa en usar la ingeniería utilizada en la guarida del lobo en contra del Führer. Si von Stauffenberg consigue detonar la bomba dentro de un búnker de hormigón, la explosión matará a todos los que estén dentro. El 20 de julio de 1944, von Stauffenberg recibe órdenes de asistir a una reunión en la guarida del lobo. Esta es su oportunidad. El detonador de 30 minutos de la bomba ya está preparado. Coronel, por favor. ¿No vamos al búnker del Führer? Hace demasiado calor. Por favor. Le dicen que la reunión ha sido trasladada de un búnker de hormigón a una cabaña de ladrillo. El edificio bien ventilado y de paredes finas podría limitar la fuerza destructiva de la bomba, pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. Debe improvisar y encontrar la manera de acercar la bomba a Hitler todo lo posible. ¿Podría ponerme cerca del Führer? Me cuesta escuchar debido a mis heridas. Sí, adelante. Otro oficial lleva, sin saberlo, la bomba a la cabaña. El segundo ejército no sirve para nada. Ahora el objetivo es mantener ocupadas a las tropas soviéticas con ayuda de Finlandia. La bomba está situada a 2 metros de Hitler. Le he dicho al general Mannerheim que los intereses del pueblo alemán y los del finlandés son los mismos. Aquí está el coronel von Stauffenberg, mein Führer. ¿Mein Führer? Los rusos están aquí y aquí. Debemos evitar que los pozos de petróleo de Rumanía caigan en manos rusas. Von Stauffenberg dice que tiene que hacer una llamada telefónica y abandona la estancia. Han pasado casi 30 minutos desde que armó la bomba. Esa es la realidad. Esa es la realidad actual. No podemos evitarlo. ¿Dónde está Stauffenberg? Es su turno. Von Stauffenberg ha traído la guerra a la guarida del lobo y al propio lobo. ¿Qué ha pasado? Después de la explosión, los aterrorizados nazis corren para localizar a Hitler. Von Stauffenberg burla las medidas de seguridad. Está convencido de que ha tenido éxito matando a Hitler y se dirige a Berlín para obtener el control. Han muerto 4 oficiales, pero Hitler sigue vivo. La sala de conferencias es una estructura muy ligera. Tiene paredes de ladrillo, ventanas y está muy bien ventilada, en contraste con los pesados búnkeres de hormigón que hay por toda la zona. Y es esta diferencia arquitectónica lo que frustra el intento de asesinato. Imágenes grabadas justo después de la explosión revelan los daños.
Cuando explota la bomba, la explosión tiene a dónde ir. Revienta las ventanas, rompe las paredes y disipa el estallido. Si esta reunión se hubiera celebrado dentro de uno de esos sólidos búnkeres, como había sido la intención inicial, la explosión no hubiera tenido a dónde ir y se habría amplificado al rebotar en las paredes y volver al centro. Si eso hubiera pasado aquí, Hitler habría muerto, sin duda. Es una gran ironía que la guarida del lobo le salvara la vida, pero no de la forma que él hubiera esperado. Cuando von Stauffenberg llega a Berlín, se entera de que la bomba ha explotado, pero cada vez suenan más campanas diciendo que Hitler no ha muerto. Las heridas de Hitler son leves, pero su escapada por los pelos lo encoleriza. A pesar del hormigón y de todas las capas de seguridad, la guarida del lobo demostró ser vulnerable ante un hombre con una bomba dentro de un maletín. Los investigadores nazis se dan cuenta de que von Stauffenberg abandonó pronto la reunión. Las personas leales a Hitler empiezan a darse cuenta de lo que está pasando y descubren el pastel muy pronto. Las tropas de Hitler encuentran a los cabecillas en un cuartel general de Berlín. Von Stauffenberg y el resto de conspiradores son arrastrados hasta el patio del lugar donde están urdiendo la conspiración y son ejecutados en el acto. Durante las siguientes semanas, 600 sospechosos de conspiración son arrestados y juzgados públicamente por jueces nazis. Alrededor de unos 200 son ejecutados. En la guarida del lobo, Hitler ve los vídeos de sus muertes por puro placer, pero ignora la situación catastrófica de la guerra. A finales de agosto los rusos están a menos de 100 kilómetros de la base. Está muy bien tener un centro de mando inexpugnable y a prueba de bombas, pero si la zona en la que se encuentra es invadida, eso no sirve de nada. El mayor fallo de la guarida del lobo es que solo está a salvo si los ejércitos alemanes obtienen la victoria. Al final, ningún fuerte, por resistente que fuera, podría proteger a Alemania de la catástrofe a la que había sido conducida por Hitler. Si la Luftwaffe consiguiera encontrar Londres, esto es una auténtica desgracia. El 8 de noviembre termina la construcción del enorme búnker personal de Hitler, pero solo pasaría 12 días ahí dentro. Con los rusos entrando en Alemania, la guerra se está cerniendo sobre él. En noviembre de 1944, Hitler abandonó la guarida del lobo por esta vía. En total, pasó más de 800 días en esa residencia, más tiempo que en ninguna otra parte durante la guerra. Los rusos le estaban pisando los talones, pero eludieron ese lugar de camino a Berlín, y no fue hasta enero de 1945 que los alemanes trataron de demolerlo. La gente de la zona describía cómo enormes trozos de hormigón volaban por el aire con las explosiones de las cargas. La guarida del lobo había pasado a la historia. La guarida del lobo iba a ser el fuerte inexpugnable de Hitler y el centro de mando desde el que conquistaría el mundo. Pero al final, ninguna base, por grande que fuera, pudo proteger a Hitler de sus propios fallos, paranoias e incompetencia militar.